Y Matías rico. Todo esto es en vivo. No pasa nada. Pero después va por favor. Ay, como si lo siguieran mucho el canal. Ninguno le comparte ni le da like. ¿Sabes qué? Yo te lo voy a compartir. No pasa nada. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Ya entramos en la parte que se cuenta el ministerio de Jesús en Galilea. Y vimos la semana pasada que Jesús predicó en Nazaret y fue rechazado. En este mensaje tenemos que estar bien pendientes de qué fue lo que predicó Jesús en Nazaret. Porque Él dijo, esta profecía, citando Isaías 61, esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y en esa profecía Él decía ser el Cristo y venir a hacer ciertas cosas. A anunciar el Evangelio, a sanar, a librar a los cautivos. Y en este pasaje lo vamos a ver haciendo eso. Vamos a estar en Lucas capítulo 4, versículos 31 hasta el 44. Lucas 4, 31 al 44. Y recuerden que Lucas 11, 20, que es un pasaje que tiene conexión, porque también se está hablando de la expulsión de demonios. Allí los enemigos de Jesús dicen, estás expulsando demonios por el poder del diablo, por el poder de Belcebú. Y entonces Jesús dice, miren, si yo echo a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está entre ustedes. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo el reino de Dios se comienza a manifestar. Y es lo que muchos en teología llaman el ya, pero todavía no. Porque Jesús dice, el reino de Dios ha llegado, o sea, ya está. Sin embargo, no lo vemos plenamente instaurado. Entonces el reino ya está, dijo Jesús, pero todavía no lo vemos completamente instalado. Todavía no está todo restaurado. Entonces ya, pero todavía no. Vamos a leer, dice así. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por eso. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo,
es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte en esta mañana que tú nos bendigas con tu presencia, iluminando nuestros corazones para escudriñar tu palabra. Señor, te damos gracias porque tenemos el Evangelio en nuestras manos, la buena noticia de que Cristo ha venido y de que el reino está entre nosotros, de que Cristo ha comenzado la restauración de todas las cosas. Él es el primero que ha resucitado entre los muertos, y un día también nosotros resucitaremos y estaremos en tu gloria y veremos ese mundo nuevo que tú has de crear, donde mora la justicia, el bien, la paz, y tú reinas perfectamente. Señor, anímanos hoy en medio de nuestras luchas, debilidades, pruebas, temores, dificultades. Señor, que podamos tener esperanza, porque un día tú has de restaurar todo lo que hoy está mal en el mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pasaste un lindo domingo con tu familia, comenzás el lunes y el trabajo parece que está fluyendo todo perfectamente. Pero cuando volvés a tu casa, te enteraste que los niños rompieron un vidrio. Y ya otra vez. O quizás sos ama de casa y estuviste todo el día, todo perfecto, el domingo pasaste tan lindo, pero cuando el lunes de mañana vas a comenzar y encontrás los platos sucios en la cocina, decís, otra vez tengo que comenzar. O se termina el gas. Pero no es solamente eso, sino que a veces tenés problemas en el trabajo. Y cuando decís, vengo llegando bien a fin de mes, otra vez se rompe la moto, otra vez se rompe el auto. De pronto, no hay ninguno de esos problemas, pero por la cosa más insignificante, una discusión con tu esposa, una discusión con tus hijos, y eso te hace sentir estoy roto, estoy desgastado. Por si eso fuera poco, uno mira hacia adentro y sabe que es pecador y siente su fracaso y dice, ¿por qué no puedo vencer las tentaciones? ¿Por qué no puedo mantener la calma? ¿Por qué no puedo mantener la alegría? ¿Por qué tengo tantos errores y fallas? Pero todavía más porque agarramos el celular o nos ponemos frente a la televisión y ya no estamos mirando hacia adentro nuestra vida, sino que empezamos a mirar hacia afuera. ¿Y qué vemos? Hambrunas, guerras, muerte, corrupción, aborto. Vemos sectas influenciadas por los demonios que crecen, gente viviendo en el error y en la mentira. Vemos la influencia del diablo, vemos la enfermedad, la delincuencia y decimos, el mundo está roto. Y yo soy parte de ese mundo que está roto. El diablo anda por todos lados, destruyendo, matando. Si escuchamos a las miles de voces que hay hoy en día diciendo cómo arreglar el mundo, ¿saben qué es lo que nos van a dar todos? Consejos. ¿Qué es un consejo? Algo que tenemos que hacer para que nos vaya bien. Pero el pasaje que vamos a tratar hoy, ¿saben qué? No nos da un consejo, nos da una noticia. ¿Saben cuál es la noticia? Cristo ha venido con poder al mundo y la restauración ha comenzado. El reino de Dios está entre nosotros y un día todo será perfecto. Así que vamos a ver 3 evidencias en este pasaje de la restauración que ha comenzado. Esas 3 evidencias las vamos a ver cuando Jesús enseña, libera y sana. Jesús enseñando, liberando y sanando. Y si quieren ponerlo en 3 palabras con la misma letra, podemos decir que las 3 evidencias son verdad, victoria y vida. Verdad, victoria y vida. Vamos a comenzar primero entonces con Jesús enseñando. Dice así, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo.
Este era el modo que tenía Jesús para ir a compartir el Evangelio. Visitaba las aldeas y frecuentaba las sinagogas en los días de reposo, los sábados, cuando el pueblo que no vivía en Jerusalén, que no podía ir al templo, se juntaba a adorar. Entonces allí él iba y compartía las Escrituras. Pero la enseñanza de Jesús era diferente, porque dice, y se admiraban de su doctrina. Y ese admiraban, es decir, que estaban estupefactos, estaban boquiabiertos. Era algo que dejaba pasmados, no podían creer lo impresionante que era escuchar a ese hombre predicar. Se admiraban de su doctrina. Y nos dice por qué el texto. Dice, porque su palabra era con autoridad. Jesús enseñaba la palabra con autoridad. Y nos dice al final del Sermón del Monte, Mateo 7, 28 y 29, donde también se habla de lo impresionante que era la autoridad de Jesús al enseñar. Dice que él predicaba con autoridad, no como los escribas. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia con la enseñanza de Jesús? Por lo menos podemos notar al leer los evangelios dos cosas. Número uno, ¿saben qué hacían los escribas y los fariseos cuando enseñaban? Dice que ellos cargaban a los hombres con cargas pesadas. Es decir, los llenaban de condenación, de culpa, en lugar de aliviar sus corazones. Pero Jesús traía una palabra nueva, porque Él era el cumplimiento de las profecías. Él era la esperanza de Israel. Él era la redención. Él era la salvación. Entonces Él liberaba los corazones. Él traía nueva vida. Él venía con esa noticia. El Espíritu de Dios está sobre mí, pues me ha ungido para anunciar el Evangelio, para sanar, para liberar, para traer salvación. Ahora, no solamente los otros maestros cargaban, sino que también ellos estaban llenos de tradiciones. Entonces, todo el tiempo estaban enseñando las tradiciones de los maestros. Y ellos se basaban en lo que otros decían para enseñar. Sin embargo, Jesús traía un mensaje que, podemos decir, no era original en el sentido de que Jesús no predicaba algo contrario a la ley. Más bien Él dijo, yo cumplo la ley. Pero era nuevo porque Él no estaba basado en todas las tradiciones rabínicas. Él no era un loro que repetía lo que los otros decían. Jesús predicaba el Evangelio. Él traía un mensaje nuevo. Él traía la esperanza. Y Él hablaba de temas reales. Ustedes, cuando leen los Evangelios, dice, oh fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque diezmáis la ruda y el eneldo, pero dejan lo más importante, que es la justicia, la fe, la misericordia. Entonces ellos podían discurrir largamente sobre diezmar la ruda y el eneldo, que son unos yuyos, pero se olvidaban de lo más importante de la ley. ¿Saben que ellos discutían? ¿Saben sobre qué? Sobre si llevar la mano hacia atrás en el día de reposo sería considerado trabajo o no. Discutían sobre cuántos pasos podían dar en el día de reposo. Era tradición. Y esas eran las discusiones. Sin embargo, Jesús traía un mensaje de esperanza, de vida. Él anunciaba que la salvación había llegado, que el reino de Dios había llegado, que la restauración había comenzado. Él enseñaba con autoridad. Y este pasaje tiene una estructura que se llama quiasmo. ¿Por qué? Ustedes van a ver que comienza con Jesús enseñando y termina con Jesús ¿en dónde? Enseñando. ¿Qué es lo que le sigue después de que Jesús enseñando? Jesús liberando a un endemoniado. Y antes de terminar, ¿qué hay? Una liberación de endemoniados. Y en el medio, ¿qué hay? La sanidad de la suegra y la sanidad de muchos. Entonces tenemos esa estructura. Empieza con predicación, liberación de demonios, sanidad, y después invierte el orden y sigue sanidad, liberación de demonios, predicación. Por eso, al observar a Jesús enseñando con autoridad y predicando con autoridad, tenemos que seguir a los versículos finales del pasaje, donde dice, versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba.
y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Si ustedes leen el pasaje paralelo en Marcos, dice que Pedro, si no me equivoco, le encuentra y dice: Maestro, todos te buscan. ¿Por qué le buscaban? Porque Jesús estaba sanando. Jesús estaba liberándolo de los demonios. Y, hermanos, ¿quién de nosotros nunca estuvo enfermo? Todos sabemos que la enfermedad es algo que nos carga, que nos duele. Es difícil estar enfermo. Nos hace sentir tan tristes, nos afecta profundamente. Y Jesús había sanado a muchos, y la gente le buscaba. ¿Saben lo que es lo terrible de la opresión demoníaca, de la posesión demoníaca? Cómo destruyen las almas. Entonces, Jesús estaba liberando a la gente, y la gente le buscaba porque quería seguir siendo restaurada. Pero ¿qué dice Jesús? Pero les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios. La buena noticia del reino de Dios. De que el reino de Dios está aquí, el reino de Dios ha comenzado. Se ha inaugurado el reino. Porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Así que Jesús tenía en la predicación del Evangelio su prioridad. Era su prioridad. Y esto nos hace reflexionar en la tarea de la iglesia. ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer? ¿Hacer obras de beneficencia o de caridad? Es compartir el Evangelio. Que podamos, al hablar con otras personas, hacer que ellos escuchen la voz de Cristo diciéndoles: he venido para sanar a los quebrantados del corazón, he venido para liberar a los cautivos, he venido para anunciar el Evangelio, para anunciar el año agradable del Señor. Hoy es el día de salvación. Esa es nuestra prioridad. Que compartamos la buena nueva de que hay salvación en Cristo, de que los pecadores pueden ser reconciliados con Dios, de que sus culpas pueden ser limpiadas por la sangre de Cristo, de que Cristo murió, pero no solamente murió, sino que resucitó para ser su Salvador, ahora y siempre por la eternidad. Entonces, ese es el mensaje, que era la prioridad de Jesús, y es nuestra prioridad también, compartir el Evangelio. Y vemos entonces que el reino se ha inaugurado, y esta es una evidencia: Jesús predicando y enseñando la verdad. ¿Saben por qué? Porque el mundo está lleno de error y de engaño. ¿Y qué necesitamos para ser libres de eso? La predicación de la verdad. Pero lo que yo quiero que ustedes vean, lo maravilloso de esto, hermanos, es que esa restauración está aquí hoy entre nosotros. Porque esto que Jesús está haciendo era algo sencillo. Era un pueblo, en una sinagoga, algo muy parecido a nosotros. Un grupo de gente que se reunía para escuchar la predicación. Y Jesús que decía que ahí estaba el reino de Dios, que la restauración había comenzado. Hermanos, hoy somos partícipes de esa restauración. Cuando el Evangelio es anunciado desde nuestro púlpito, cuando se nos recuerda la buena noticia de que tenemos redención en Cristo. Entonces, en nuestra iglesia, el reino de Dios está presente, porque el Evangelio es predicado claramente y somos sacados del error, de la mentira. ¿Recuerdan lo que decía el apóstol Pablo en, si no me equivoco, 2 Corintios 4? Dice que si el Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y por qué está encubierto el Evangelio? Porque el Dios de este siglo, es decir, Satanás, les ha cegado el entendimiento. Pero hermanos, algo ha cambiado. Cristo vino y nos ha enviado a predicar el Evangelio a todas las naciones. Hoy, en todos los países del mundo, el Evangelio se predica y hay almas saliendo de la oscuridad y del error para encontrar la luz de Cristo y en Él tener salvación. ¡Qué bendición! El reino de Dios ha llegado. Y el reino de Dios ha llegado acá, a Vergara. Somos parte de esa restauración. Y en medio de nuestras luchas y aflicciones, esto tiene que llenarnos de entusiasmo, porque somos parte. La resurrección ha comenzado. Hemos visto entonces la primera evidencia de que el reino de Dios se ha acercado, de que la restauración ha comenzado por medio de la enseñanza de la verdad, la predicación de la verdad que Cristo hizo con poder y autoridad. Pero veamos ahora la siguiente evidencia de que la restauración ha comenzado, y es
la liberación poderosa, la liberación de los demonios. Dice así, versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio. Y cuando ustedes estudian un poco el tema de el ser poseído por un demonio, resulta que en la Biblia hay distintas frases que se utilizan para referirse a lo mismo. En este caso dice, tenía un espíritu de demonio inmundo. A veces dice un endemoniado. O a veces dice que estaba poseído por un demonio. Entonces, es una referencia a eso, que el demonio había posesionado a este hombre. Este hombre tenía un espíritu de demonio. Y dice que ese espíritu era inmundo, es decir, impuro. Un espíritu que conducía a la impureza, a la maldad, a la lujuria, a todo lo malo, al pecado. Y ese hombre estaba tan, digamos, afectado, influenciado por ese demonio, siendo atormentado por él, el cual clamó a gran voz. Es decir, que este hombre endemoniado, bajo la influencia del demonio, clamó a gran voz. ¿Y qué dijo? Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Así que el demonio, interesante, ¿no? El demonio que es destructor, que es atormentador, que destroza las vidas de las personas, dice, ¿has venido tú para destruirnos? Ellos son destruidores. El diablo es el destruidor de las vidas. Pero ellos temían, porque el Señor estaba frente a él. Y sabía que su destrucción se aproximaba. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Le reconocen como hombre. Su nombre terrenal, su nombre de humano, Jesús Nazareno. Pero le dice, te conozco que eres ¿quién? El Santo de Dios. Y más adelante, cuando habla de otros demonios que hablaban de Cristo, dice en el versículo 41, que decían, tú eres el Hijo de Dios. Y agrega el evangelista Lucas, dice, porque sabían que Él era el Cristo. Ellos sabían frente a quién estaban. Pero Jesús, ¿qué dice? Cállate y sal de él. ¿Se cayó el demonio o no se cayó? Dice, entonces el demonio derribando en medio de ellos salió de él y no le hizo ningún daño. Pero cuando leen el pasaje paralelo, en Marcos 1 del 21 al 28, habla de este caso. Y miren lo que dice, versículo 26. Cuando Jesús expulsa al demonio, dice, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces, parece raro porque Jesús le dijo, cállate y sal de él. Sin embargo, ¿qué hizo el demonio? Clamó a gran voz. Eso nos lleva a una interesante reflexión sobre qué es lo que quiso decirle Jesús. Jesús le dijo, cállate, a que no estuviera diciendo que Él era el Santo de Dios. ¿Y por qué? Porque ustedes dirán, ¿no le venía bien un poco de propaganda gratis? ¿No? ¿Por qué Jesús les prohibía a los demonios que delante de la multitud dijeran, tú eres el Cristo? ¿Saben por qué? Porque los enemigos de Jesús podían utilizar eso en contra de Jesús y decirle, tú estás en alianza con los demonios. ¿Por qué? Porque ellos dan testimonio de vos y vos aceptás el testimonio. Entonces Jesús no podía aceptar el testimonio malintencionado de los demonios. ¿Qué hacían los demonios? Le decían, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios. ¿Con qué propósito? Que delante de los demás Jesús aceptara su confesión, Jesús aceptara su reconocimiento y entonces pensaran la gente, los enemigos de Jesús, que Jesús estaba coludido con los demonios, que Jesús estaba aliado con los demonios. Por eso Jesús dice, cállate y sal de él. Entonces el demonio derribando en el medio de ellos salió y no le hizo ningún daño.
Y todos estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus y salen. Y su fama se difundía por todo el contorno. Y también dice el versículo 41, dice, también salían demonios de muchos. Pero él dice, los reprendía, no los dejaba hablar porque sabían que era de Cristo. O sea que Jesús, por el poder de su palabra, echaba fuera a los demonios. Hermanos, la posesión demoníaca es algo mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Y es algo real. Nosotros creemos que el diablo existe, que hay demonios que existen y que pueden poseer a las personas. Entendemos que no pueden poseerse a un cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano ha sido redimido por Cristo y el cristiano es posesión de Dios. El diablo no se puede adueñar del cristiano porque somos posesión de Dios. Y el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros y habita en nosotros como garantía de que somos los redimidos de Cristo. Pero el diablo sí puede atormentar a los cristianos, en un sentido, sí puede afligirlos, como le pasaba al apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué puede hacer la iglesia para curar, en un sentido, a un endemoniado? Y el remedio es aplicar la autoridad que Cristo le ha dado a sus discípulos. Es decir, decirle al demonio, te ordeno en el nombre de Cristo que salgas de él. Y hermanos, Dios tiene poder. Yo recuerdo que mi tío Rubén, recientemente fallecido, me contaba que un día era un domingo de mañana y se levantaron y vino el pastor. ¿Cómo se llama el pastor de donde diré? No, el anterior. Coralino. El pastor Coralino le dijo, Rubito, no comas nada. Vamos a hacer un ayuno. Tenemos que ir a visitar a alguien después de la reunión. Entonces se mantuvieron en ayuno y al terminar la reunión fueron el domingo mañana a ver a esa persona. Coralino era un hombre santo. Ese es el testimonio que dejó, el legado que dejó. Y Rubén contaba que creo que cantaron algunos himnos, leyeron la palabra, oraron y Coralino dijo, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas. Y el demonio salió. Hermanos, no tiene que sorprendernos tal demostración de poder. ¿Por qué? Porque el poder no está en nosotros. El poder es de Cristo. El poder es el nombre de Cristo. El poder es que el reino de Dios ha venido. La restauración ha comenzado. Cristo vino para deshacer las obras del diablo y vivimos en su poder. Y por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hay poder en Cristo. La restauración ha comenzado. Dice que la gente de aquella época sabía que se hacían exorcismos, es decir, que se expulsaban demonios. Pero había fórmulas mágicas, conjuros. Había uno que creo que tenía que ponerle, ahumar un hígado y no sé qué, y hacer con amuletos y con sacrificios, rituales extraños. Pero ¿qué es lo que demostró Jesús acá? Que Él es el Señor. Y que si Él dice, te ordeno que salgas, no hay ningún demonio que se le resista. Por eso Lutero cantaba, aunque estén demonios mil, prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Hermanos, Dios ha traído su reino, la restauración ha comenzado. ¿Qué nos dice sobre la condición caída de Efesios 2, versículo 2? Que la gente que está en sus pecados está bajo la potestad del aire, está bajo el gobierno del diablo. Les pregunto, ¿el diablo quiere que la gente se convierta? Si el diablo no quiere que la gente se convierta, ¿quién puede convertirse? El poder de Cristo tiene que limitar al diablo, tiene que sacar al diablo del medio. El poder de Cristo tiene que iluminar con la verdad. Hermanos, ¿saben qué? Este pasaje nos dice que la restauración ha comenzado, porque se echan fuera demonios por el poder de Cristo, porque la gente puede ser rescatada del gobierno del diablo para venir al reino de Dios. Y esto es algo asombroso, porque dice que también tenían
Versículo 41, también salían demonios de muchos. Cristo liberó a muchos del poder del diablo. Así que hay poder en Jesús. Jesús ha vencido al diablo. Luego ustedes dirán, pero el diablo parece muy activo en el mundo. Sí, es cierto, pero está herido de muerte. Es decir que el diablo ya está derrotado. Está herido de muerte. Y esperamos que cuando Cristo venga, le dé la estocada final. Y estemos para siempre en su gloria, en cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cuando todo sea restaurado a plenitud y disfrutemos de la presencia de Cristo. Hermanos, tengamos valor, porque es cierto, el diablo nos va a tentar, el diablo nos va a poner dificultades, el diablo va a seguir siendo nuestro enemigo. Nos dice la Biblia, velad y orad, porque el diablo anda alrededor, pero en Cristo hay poder contra el diablo. Amén. La restauración ha comenzado. Hemos visto dos evidencias de que la restauración ha comenzado. Primero, que Jesús predicó la verdad, que vence el engaño. Segundo, que Jesús expulsó los demonios, es decir, victoria sobre el diablo. Y en tercer lugar, vamos a ver la sanación como una manifestación del poder del reino de Dios, del comienzo de la restauración. Dice versículo 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Este Simón es Pedro. Lo interesante de esto, hermanos, es que todo esto sucedió en el mismo día. Jesús estaba ¿dónde? En la sinagoga. Y en la misma Capernaum sale de la sinagoga y se va a la casa de Pedro. ¿Y ahora qué hace? Después de haber liberado a un endemoniado, entonces sana a la suegra de Pedro. Dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. O sea que se puso a trabajar. Se restauró inmediatamente. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Aplicó una fórmula mágica, le dio una medicina, hizo un ritual, simplemente le dijo a la fiebre, vete, te reprendo, chao fiebre. Y esta señora quedó restaurada. Pero dice más el versículo 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. O sea que tan solo el toque de Jesús tenía tal poder, porque Él es Dios, que podía sanar. Hermanos, aquí dijo una vez un pastor, esto es como un bombón. Porque ¿cómo es el bombón? Es un chocolate, pero para comer lo que hay que hacer. Abrirlo. Hay que desenvolverlo, porque si no, no te lo puedes comer con el papel. Entonces, ¿de qué nos habla este punto de la sanación? ¿En qué termina la enfermedad? La enfermedad conduce a la muerte. La enfermedad conduce a la muerte. ¿Y qué hacía Jesús? Sanaba. Jesús sanaba con poder. Es decir, que Jesús trajo vida. Pero ¿por qué yo hago énfasis en que esto es una señal de que la restauración ha comenzado? Porque como Jesús dijo, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está entre ustedes. Que Jesús sanaba con sus palabras, Jesús sanaba imponiendo las manos. Por dos razones digo que esto es un comienzo de esa restauración. Número uno, Jesús nos sanó completamente a todos. Como vimos recién, versículo 42 dice, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera. Pero ¿qué hizo Jesús? Dijo, no, mi prioridad es predicar, yo me voy. No sanó completamente a todos. Fue un inicio de la restauración. Algunos fueron sanados, no todos. Algunos fueron liberados, no todos. Pero hay otro sentido en el que esto nos muestra el inicio de la manifestación del reino de Dios. La inauguración de la restauración de todas las cosas. ¿Saben por qué? La sanación es lo contrario a la enfermedad. La enfermedad es lo contrario
Perdón, la enfermedad conduce a la muerte. Entonces la sanación nos habla de vida. Sin embargo, todos estamos condenados a morir. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús, ¿saben por qué Jesús se mantuvo centrado en su propósito? Porque si Él se convertía en un milagrero, si Él se convertía en un rey nacional, en un líder político, si Él permitía que la gente le estorbara de su propósito, ¿a dónde no iba a llegar? A la cruz. Entonces, la insistencia de Jesús en decir a los demonios, cállense, no era solamente para que no se viera como que estaban aliados, sino también para que no le interrumpieran de su propósito. Que su propósito era ir a la cruz, era morir, derramar su vida por los pecadores. Pero no era solamente morir. La muerte era un paso necesario, pero después de la muerte, ¿qué vendría? La resurrección. Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, ¿qué dice Pablo? Los que creemos en Él también vamos a resucitar. Por eso la Biblia nos dice en 1 Corintios que Jesús es la primicia de la resurrección. ¿Vieron? Ya, pero todavía no. ¿Existe la resurrección? Sí. ¿Por qué? Cristo ha resucitado. Nosotros hemos resucitado con Cristo, tenemos vida nueva, sí, pero aún no en ese sentido. Pero ¿saben qué? La restauración va a ser total cuando Cristo venga. Al fin de todo, no va a ser solo sanidad. ¿Saben qué va a ser? Resurrección, vida nueva, cuerpos glorificados. Ya no va a haber enfermedad, ni peste, ni diablo, ni pecado. Cristo vencerá sobre todo. Así que este pasaje nos muestra, en el comienzo del ministerio de Cristo, al ir a Capernaum, 3 evidencias de que el reino está entre nosotros, de que la restauración de todo ha comenzado. Porque Jesús predica la verdad que vence el error. Porque Jesús expulsa a los demonios, vence al diablo. Porque Jesús sana a los enfermos. Es decir, que Él trae vida. Esa vida que nos hace pensar en que pronto habrá también resurrección. Comenzamos hablando de la tristeza que carga nuestros corazones cuando miramos este mundo roto. Ayer de mañana recibí la noticia de que una compañera de trabajo perdió a su bebé en menos de 5 meses, 6 meses por ahí, súbitamente. Anoche también tuvimos la noticia de guerra en Medio Oriente. Pensamos en muerte, destrucción. Esto carga nuestros corazones. Vemos nuestras propias fallas, nuestros problemas familiares y en un sentido estamos rotos por dentro. Estamos afligidos por nuestras cargas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Buscar consejos en el mundo? Si buscamos consejos en el mundo, es tratar de salvarnos nosotros mismos. Pero ¿qué es mejor? Confiar en una noticia. No una noticia mala, una noticia buena. Cristo ha venido. La restauración de todo ha comenzado. El Evangelio es la noticia que nos da verdadero consuelo. Esa es la conclusión. El Evangelio nos trae consuelo porque nos dice que la restauración ha comenzado. Hermanos, termino diciendo esto. El Evangelio es para los impíos, ¿cierto? ¿Quién necesita el Evangelio? Los perdidos. Los perdidos necesitan el Evangelio. Tenemos que comunicar el Evangelio a los perdidos. Pero ¿saben quiénes también necesitan el Evangelio? Los cristianos. Los cristianos nuevos y los cristianos viejos. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es lo que nos da esperanza. Porque el Evangelio nos dice que Cristo vino a anunciar la salvación, la gracia de Dios para gente necesitada como nosotros. Que Cristo vino a liberar a los cautivos por el diablo. Que Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Que Cristo nos redime. Que Cristo comenzó la restauración. Y un día esa restauración será plena. Y eso es lo que nos da esperanza en este mundo caído. Esperanza en medio de tanta destrucción. Esperanza en medio de tanto dolor. Porque puedo decir, sí, estoy quebrado, me duele el corazón,
hay tantas tentaciones, luchas, dificultades, pero en mí mismo ya hay restauración y un día esa restauración va a ser plena. Esperamos cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Vamos a terminar en oración. Te alabamos, Padre Celestial, por tu plan glorioso de redención. Te damos gracias porque podemos ver a Jesús enseñando con autoridad, sanando con poder, expulsando demonios, manifestando su victoria sobre el diablo. Y podemos tener esperanza, porque un día esa restauración que ha comenzado será plena y nosotros estaremos ahí en tu reino. Como dice el salmista David, eternamente y para siempre exaltaremos tu nombre. Te alabaremos, Señor, porque tú nos has salvado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Está frío, pensé que no va a estar tan frío. Está como